Primero, tomar en cuenta que los derechos ambientales en el caso de Ecuador empiezan a desarrollarse de manera mucho más orgánica a partir de la Constitución de 1998. Estos derechos que empezaron a aplicarse de manera muy tenue, de manera inicial, pero luego pues empezó un proceso mucho más riguroso de aplicación, tiene un momento cúspide, un momento importante a partir de la actual Constitución. Hablo de la de 2008, la que está vigente. Entre otras razones porque además de ratificar derechos que venían ya siendo incluidos en la parte constitucional y legal en el Ecuador, empiezan a ser reforzados nuevos derechos que Ecuador no contaba todavía con ellos, pero que ya habían en otras legislaciones de otros países. Entre los derechos más importantes que se ratifican en esta Constitución actual es el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Este derecho básicamente constituye una garantía constitucional importante que en términos de derechos humanos incluso se considera que es parte de los derechos humanos, es decir, el ser humano no puede entenderse que goza de los derechos humanos si es que no goza de un medio ambiente sano. Un segundo elemento, un segundo derecho importante que tenemos los ecuatorianos es todo aquello relacionado a la protección del entorno, a la protección del ambiente, y para eso la Constitución y las leyes dan una serie de derechos, entre ellos los más importantes, por ejemplo, el principio precautorio, que se refiere básicamente a la decisión de una autoridad, de un juez, de tomar medidas en favor de la naturaleza, incluso sin saber de manera científica si va a haber un daño o no al ambiente. El principio de prevención que se incorpora ahora, es decir, la necesidad de tomar medidas preventivas para poder tomar estas decisiones importantes. Otro elemento fundamental es el principio pro natura o indubio pro natura que está consignado en la Constitución, que se refiere básicamente a que las decisiones de una autoridad valorando los intereses de un proyecto de desarrollo frente a los derechos de la naturaleza está obligado por este principio constitucional a tomar una decisión en favor de la naturaleza. Y así podríamos mencionar una serie de derechos que contiene la actual Constitución, pero lo importante de estas figuras, de estos derechos, de estos principios que son obligatorios, ¿no? Porque hay una disposición constitucional que establece además que los derechos previstos en la Constitución no requerirán de una ley de procedimiento para su inmediata y directa aplicación, y que ninguna autoridad o juez puede negar la aplicación de lo prescrito en la Constitución, aunque no exista ley para su procesamiento. Esto es importante porque ninguna autoridad, para aplicar lo que dice la actual Constitución, nos puede alegar que no existe una ley que establezca un procedimiento. En esa línea, entonces, la Constitución además trae, en términos de cómo vamos a aplicar esos derechos, ya algunas novedades. Entre ellas, la más importante es que por primera vez la legislación ecuatoriana, a través de esta Constitución, establece lo que se llama el principio por el incumplimiento de una autoridad. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere, entre otras cosas, al hecho de que por primera vez podemos seguir acciones desde la sociedad civil a cualquier autoridad que no cumpla con su deber, que es distinto la figura que tenemos todavía, que se llama desacato, en la cual solamente podemos enjuiciar o seguir acciones contra una autoridad si es que no cumple la disposición de un juez. Pero en este caso, uno puede tomar cualquier ley, la ley forestal, la ley de aguas, cualquier ley, y si hay una obligación de una autoridad, y esa no es cumplida por la autoridad, eso se llama incumplimiento y podemos seguir una acción contra esa autoridad, solamente por no cumplir con lo que dice la ley, no por un mandato judicial ni nada por el estilo. Otro elemento importante es que por primera vez también en Ecuador se establece la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. ¿Eso qué significa? Eso significa que quienes han generado un daño o un delito ambiental no prescribe su sanción, su castigo, por el paso del tiempo, por el transcurso del tiempo. Antes, una acción de esta naturaleza, pues al pasar 10 años, 15 años, el infractor podía irse del país y al regresar ya el delito para perseguir esa acción pública había prescrito, había terminado. Pues ahora con esto lo que dice es que mientras viva el infractor, pues el delito siempre estará vigente para poder enjuiciarlo. Otros elementos importantes también es la gratuidad en el acceso a la justicia.
se establece a nivel constitucional, no solo para los temas ambientales, sino en general, y por tanto es importante que la ciudadanía sepa que no existen ya estos costos para poder defender un derecho. De manera general, con esta introducción, entonces lo que podemos decir es que a nivel escrito, por lo menos, tenemos un avance significativo en términos de derechos. Ahora lo que falta es el empoderamiento de la ciudadanía, de las organizaciones, de las comunidades, para que esta letra constitucional se traduzca a la práctica. Entendemos que eso es muy complejo, que requiere niveles organizativos fuertes, que requiere procesos de participación social a veces costosos, complicados, pero la idea es que solamente esto podrá hacerse efectivo en la medida que los ciudadanos, las comunidades, empecemos a ejercer estos derechos. Puedo mencionar dos, uno que tiene que ver con la Amazonía y otro que tiene que ver con la costa de Ecuador. En el caso de la represa Baba, la acción que nosotros hemos seguido, básicamente lo que establecía es que el estudio de impacto ambiental con el cual se fundamentó la construcción de esta obra de infraestructura no había considerado una serie de componentes ambientales, sobre todo río abajo. Toda la prevención que ellos estaban tratando de poner cuidado estaba de la represa hacia arriba, pero no de la represa hacia abajo. ¿Qué pasaba con el embalsamiento de ese río y para los daños ambientales hacia abajo? Pues logramos, con el apoyo de técnicos en la materia, demostrar todos los daños a nivel de biodiversidad, de recursos marino-costeros incluso, porque eso desemboca en un estuario que se generarían por este represamiento, y el Tribunal Constitucional reconoció que efectivamente el estudio de impacto ambiental tenía que ser rehecho. La verdad es que no logramos la paralización de la obra. Entendemos que hay intereses de todo orden en esos grandes proyectos, pero hemos logrado dos cosas importantes. Por un lado, que la empresa está obligada, en este caso el Estado, ya porque es un proyecto del Estado, obligado a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, y segundo, a tramitar una nueva licencia ambiental que incorpore estos elementos. A nivel de la Amazonía, creo que es un caso muy emblemático, muy importante, es el caso del pueblo guaraní. El pueblo guaraní, como ustedes conocen, bajo una directiva anterior, logró comprometer con un contrato ilegal e inconstitucional desde todas las luces, logró comprometer su territorio. Firmó un contrato de usufructo para lo que es acceso a recursos genéticos, para el aire, para el agua, para el suelo, para el bosque. Es una cosa muy descabellada, sin ningún tipo de fundamento legal. Y ellos, la empresa esta internacional, lo que hizo fue aprovecharse, digamos, tal vez de la desinformación de algunos dirigentes, y lograron firmar este contrato. Inmediatamente cuando esto se conoció, sobre todo con las mujeres guaraníes y en coordinación con la Defensoría del Pueblo, iniciamos acciones para rescindir, que significa terminar este contrato, ¿no? Nosotros empezamos esta acción en Puyo, porque es donde estaba el fuero, el domicilio, digamos, en este caso del demandante, que es la NAHUE ahora, ¿no? La organización guaraní, y perdimos en primera instancia. El juez de lo civil nos negó el recurso de amparo, lo perdimos y pasamos al Tribunal Constitucional y ganamos en el Tribunal Constitucional. Y es tan importante la sentencia que establece el Tribunal Constitucional, entre otras razones, primero porque inicia un proceso administrativo al juez que nos negó el recurso, lo que, digamos, hace entender que nos lo negó de manera arbitraria e ilegal. Segundo, porque en la decisión que toma el Tribunal Constitucional utiliza todos los argumentos que dimos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, en la que básicamente establecíamos que los territorios indígenas, si bien son propiedad de las comunidades, es un tema de interés nacional, es un tema de interés público, y que por tanto el comprometimiento de cualquiera de sus componentes o partes afecta al interés público, al interés nacional, y eso el Tribunal Constitucional lo incorpora en la sentencia. Y otro elemento importante que establece es que no puede una organización a quien se le ha entregado su territorio para desarrollar su cultura, para mantenerse a largo plazo, para seguir, digamos, como un pueblo ancestral adelante, pueda comprometer a terceros un territorio que el Estado le reconoce para sí. Y eso es un precedente importante. Y lo cuarto más importante que reconoce esta sentencia, y que es muy importante para los pueblos indígenas del Ecuador, es que el Tribunal Constitucional reconoce que el pueblo guaraní debe juzgar bajo sus leyes ancestrales a la dirigencia que faltó al deber, en este caso, para el pueblo guaraní. Es decir, reconoce por primera vez la justicia ordinaria, la justicia del derecho positivo, la potestad que tiene el derecho consuetudinario, la justicia tradicional, para resolver sus propios problemas.
Ecuador es un país que en este momento ha hecho, digamos, lo que se conoce como un país pionero en haber regulado y reconocido estos derechos. La Constitución actual, básicamente alrededor del tema de derechos de la naturaleza, lo que reconoce es que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, procesos evolutivos y funciones. Esto quiere decir, entre otras cosas, que básicamente se trata de respetar el derecho de existencia de la naturaleza. Vamos a entender la naturaleza en un sentido amplio, ¿no? No estamos pensando solo en el bosque, no estamos pensando solo en los animales, estamos pensando en todo lo que es la naturaleza, los ríos, el aire, las montañas, aquellos recursos genéticos incluso, ¿no es cierto?, que no los vemos directamente, sino que están dentro de los genes, de las plantas, de los animales. Estamos hablando inclusive de todos los bosques y todo lo que se alberga dentro de un bosque. Estamos hablando de todos los componentes de la naturaleza. Al decir que se respete esos derechos, esa capacidad de evolucionar, de funcionar de la naturaleza, normalmente no deberíamos pensar que se trata de que no vamos a poder tocar la naturaleza. De lo que se trata básicamente es de que el uso, que el aprovechamiento, que el acceso a los recursos naturales tiene que hacerse en una medida que no afecte esos procesos evolutivos, que no afecte las funciones de la naturaleza. Un proyecto, un programa, una acción que violente los procesos naturales, valga la redundancia, de la naturaleza, entonces es un proceso, es una acción, es un proyecto que debe ser terminado, que debe ser detenido. Porque lo importante aquí es que la naturaleza pueda, por sus propias leyes naturales, tener procesos evolutivos de regeneración, de recuperación. Y para eso, ahora que ya tenemos mucha información, no solamente de la parte científica, sino de la parte ancestral, tradicional, de entender cómo la naturaleza se puede mantener en un estado saludable, lo que se trata es básicamente de que todos estos requisitos que a veces pueden resultar poco comprensibles para las comunidades, como un estudio de impacto ambiental, como un plan de manejo, incorporen límites, parámetros de uso y acceso a los recursos naturales. Lo importante, además, es que basado en estas disposiciones, la colectividad, las comunidades, podemos también iniciar acciones en defensa de la naturaleza cuando la naturaleza está siendo afectada en sus procesos evolutivos. Por otro lado, también la Constitución establece el derecho de la naturaleza a la restauración. Recordemos que hay muchos daños que ya han sucedido a lo largo de la historia del país antes de la vigencia de esta Constitución. Por tanto, esos daños, porque la ley no tiene efectos retroactivos, la Constitución tampoco, es decir, no puede regir para antes de octubre del 2008, pero ya han habido daños antes de octubre del 2008, aprovechando esta disposición, lo que sí podemos exigir son procesos de restauración para la naturaleza. Restauración entendida, ¿no es cierto?, como aquel proceso de aquellas acciones orientadas a recuperar las funciones de la naturaleza, a recuperar esos ecosistemas perdidos, a recuperar lo que originalmente hubo en un escenario natural. Es difícil, es complicado, pero esa es la meta y eso es lo que dice la Constitución. Y finalmente, lo importante ahora es que la ciudadanía empiece a generar acciones en defensa de la naturaleza, para que no suceda lo que decíamos antes con los derechos ambientales, que se quede en letra escrita, sino que se convierta en palabra viva, es decir, que esto se torne en una acción del día a día. Y cuando reclamemos afectaciones a la salud de las personas, cuando reclamemos afectación a los derechos de las comunidades, incluyamos también la afectación a los derechos de la naturaleza. Eso va a ser el mecanismo con el cual esta letra puede empezar a tener vida.